vamos a hacer una clase correspondiente. A ver un momentito. La clase correspondiente a lo que es un capítulo muy importante desde el punto de vista químico, toxicológico y de manera general biológico, porque está relacionado, muy relacionado con lo que es la parte biológica de los seres humanos, una sustancia y de manera general de los seres vivos, ¿no? Animales, vegetales y seres humanos. ¿No? Entonces, los carbohidratos, ¿qué es lo que tienen? A ver, los carbohidratos son sustancias químicas muy utilizadas y que se obtienen a partir de una reacción muy sencilla, que es la reacción de fotosíntesis. Algo que es muy importante, ¿no? Porque para que se realice la fotosíntesis y producir carbohidratos se necesita de luz. Si no hay luz, este proceso no se da. Y en vez de producir oxígeno, va a producir monóxido de carbono, dióxido de carbono y otros residuos. Es por ello que no se debe cultivar plantas en las habitaciones, porque en las noches, en vez de producir oxígeno, van a producir monóxido de carbono o dióxido de carbono. Se llaman carbohidratos de manera general porque presentan dentro de su estructura al carbono unido a varias moléculas de agua. El más sencillo, el más simple es la glucosa, ¿no? Cuya fórmula la podemos ver y que contiene dentro de su estructura aldehídos y cetonas, ¿no? La glucosa específicamente es el hexano pentol al, ¿no? La reacción general, ¿no? A partir del dióxido de carbono que eliminamos, ¿no? Junto con agua y luz solar se va a producir oxígeno y glucosa. Es por ello que las plantas son muy importantes, ¿no? Sin embargo, ustedes ven lo que está pasando, ¿no? Se está depredando, no se están cultivando. Y las pocas áreas verdes que tenemos se están deteriorando. A partir de la glucosa, vegetal obviamente, se va a obtener la celulosa, se va a obtener el almidón. Y también a partir de la celulosa, ¿no? Vamos a producir ATP, una sustancia química muy importante porque gracias a ella es que nosotros podemos realizar nuestras actividades. Y en esta fórmula última está la importancia justamente, ¿no?, del consumo de carbohidratos. Algunas personas no quieren consumir carbohidratos porque engordan. Sin embargo, el cerebro necesita de dos cosas. Una es oxígeno y la otra es carbohidratos, porque son los dos alimentos del cerebro. Aquella persona que no consume carbohidratos, bueno, va a tener serios problemas, ¿no?, de concentración, de captación. Pueden ser simples, pueden ser complejos. Los carbohidratos simples son monosacáridos. Estos ya no se pueden convertir, ¿no?, en azúcares más pequeños. Dentro de ellos tenemos, bueno, la glucosa, la fructosa, la galactosa y otros más, ¿no? Los complejos son formados por dos o más azúcares, ¿no? Y de ahí pueden ser disacáridos, oligosacáridos, polisacáridos, ¿no? Un ejemplo, la sacarosa, ¿no?, que está compuesta por una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. La celulosa, que está formada por N moléculas, ¿no?, N moléculas de glucosa, ¿no? Entonces, hay diferencias que son importantes, ¿no? Desde el punto de vista químico, nosotros tenemos que ver, ¿no?,
conocer estas estructuras para poder determinar más adelante, ¿no? En otros cursos, por qué es que no podemos degradar la celulosa, ¿no? Y el detalle está acá en el examen, perdón, en el enlace, ¿no? Hay enlaces que son alfa, hay enlaces que son beta, ¿no? Un cuadro sencillo, ¿no? De lo que son los carbohidratos, ¿no? Acá nosotros vamos a ver que hay estructuras que sí podemos degradar y otras que necesitamos una previa degradación. Ahora, los monosacáridos pueden ser aldosas o pueden ser cetosas. ¿De qué va a depender eso? Va a depender si en su grupo o en su estructura tenemos, así como acá, tenemos un aldehído, serán aldosas. Si es un grupo cetona o cetónico o carbonilo, cetónico mejor, porque acá también hay un grupo cetón, ¿no? Perdón, un grupo carbonilo. Entonces cuando es cetónico se dice cetosa, ¿ya? Y se pueden usar los prefijos aldo y ceto, que me van a decir a qué grupo pertenece, ¿sí? Si es un aldehído, si es una cetona. Se pone también el número de átomos de carbono a través de los prefijos tri, tetra, penta, hexa, hepta, ¿no? Aquí algunos ejemplos, ¿no? La glucosa, por ejemplo, es una aldohexosa, la fructosa es una cetohexosa, la ribosa una aldopentosa, la cedoheptulosa es una cetoheptosa, y así podemos mencionar, pues, ¿no? Una gran cantidad de sustancias, ¿no? Que forman parte de este grupo, ¿no? Acá un cuadro, ¿no? De 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos, que son, digamos, los más comunes para nosotros, ¿no? Acá hay aldosas, también hay cetosas, ¿sí? Acá corrijan por favor. 6, ¿no? Acá por ejemplo la glucosa es una aldohexosa, ¿no? Aldehídica con 6 carbonos, aldo, el grupo, ex, el número de carbonos, y osa porque es carbohidrato. La fructosa, lo mismo, pero ahora es un grupo cetonilo, ¿sí? Entonces ahora es cetohexosa, ¿no? Azúcar cetónica de 6 carbonos. Una sustancia que se encuentra en las frutas, mírense, la glucosa se encuentra en todos los alimentos, ¿no? Animales y vegetales, ¿no? Obviamente en los minerales no está, pero ¿qué es lo que ocurre? ¿No? ¿Qué es lo que ocurre? Algunas personas desconocen esto, ¿no? Entonces dicen, no, no me agregue arroz porque tiene glucosa, ¿no? O no como pan porque tiene glucosa. Sin embargo, los demás alimentos también contienen glucosa, ¿no? La fructosa en las frutas, la ribosa es una aldopentosa, ¿no? Grupo aldehído, 5 carbonos. Cedoheptulosa, una acetosa, ¿no? O una acetona con 7 carbonos. Nuevamente, acá la serie, ¿no? De las aldosas, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos, ¿no? Las cuales yo tengo que identificar, ¿no? Digo aldo tetrosa, aldo aldehído, tetro, 4 carbonos, y osa porque es un carbohidrato. Acá las cetosas, algunas otras, ¿no? Con ejemplo. Entonces yo tengo que ver, ¿no? Que estas sustancias son polihidroxialdehídos, ¿no? O polihidroxicetonas, o una mezcla de ellos, ¿no? Son quirales, ¿no? Y también, digamos, son de 3 a 6 carbonos, los más comunes. Existen otros también, con grupo aldehído o con grupo carbonilo, o cetonilo de manera un poco más específica, porque el aldehído también tiene, ¿no? Su grupo carbonilo, y contiene varios OH, ¿no?
Entonces acá yo puedo ver, por ejemplo, el grupo formilo, el grupo oxo, los hidroxilos, ¿no? Cómo van a estar dispuestos, ¿no? Tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Por una cuestión del curso, ¿no? Tenemos que ver siempre los OH, ¿no? Oxidrilos, hidroxilos, como usted lo quiera considerar, ¿no? Y acá nosotros vemos, ¿no? Y son justamente estos OH los que les dan las características, ¿no? De sabor, de solubilidad y de otras cosas más, ¿no? Pueden ser de o de la serie D y de la serie L. D de estrógiro, L levógiro, que giran la luz polarizada ya sea hacia la derecha o ya sea hacia la izquierda. Entonces, acá nosotros, ¿no? Desde el punto de vista químico, o estructural o estereoquímico, ¿no? Nosotros tenemos que ver el último centro quiral, ¿sí? El último centro quiral, y tenemos que ubicar el grupo oxidrilo, ¿no? Entonces, ahí nosotros vemos, si está al lado derecho es D, si está al lado izquierdo es L, ¿no? Pero, ojo, acá hay una observación importante, ¿no? No todos, no en todos los casos va a ser así, ¿no? En algunos casos puede ser de que lo que está nombrado como D puede ser levo y lo que está nombrado como L puede ser dextro, ¿no? Entonces, ya eso es una cuestión de análisis estructural, ¿no? Pero de manera general, si están de esta manera dispuestos en el plano, en el papel, si usted quiere, entonces yo tengo que observar el OH, hacia dónde está, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y de acuerdo a ello, yo podré escribir el nombre, pero no puedo afirmar, ¿no? Entonces tengan cuidado porque esa pregunta les va a venir, ¿no? Los que están despiertos, si han puesto atención, ahí viene un detalle, ¿no? ¿No? Todos los compuestos D son de estrógiros, verdadero o falso. Todos los compuestos L son verdaderos, son levógiros. Entonces acá nosotros vemos, ¿no? La imagen especular, ¿no? En este caso de la aldotetrosa, ¿no? Una sustancia química de 4 carbonos y que es un aldehído, ¿no? Hay D y hay L, pero recuerden, ¿no? Digamos, el penúltimo carbono o el último carbono quiral, ¿no? Cualquiera de los dos, usted tiene que ver la posición del OH para que pueda escribir su nombre. Acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos el gliceraldehído, tenemos la forma D y tenemos la forma L, ¿no? Pero para el nombre, no se olvide, ¿no? Para escribir el nombre. Acá está un cuadro, ¿no? En donde están las aldosas, ¿no? Primer término el gliceraldehído, la eritrosa, la treosa, la ribosa, muy importante la ribosa, como vamos a ver, la gravinosa, la silosa, la lixosa, ¿no? Tenemos también la alosa, altrosa, glucosa, fíjense, en este grupo de las aldosas, la manosa, la glulosa, ¿no? La idosa, la galactosa, la talosa. También vamos a tener las cetosas, ¿no? La dihidroxipropanona, eritrulosa, ribulosa, cirulosa, cicosa, fructosa, muy importante, sorbosa y tagatosa, ¿no? Cada una, digamos, tiene una importancia, digamos, específica, relativa, según el compuesto en que se encuentre. Generalmente, fíjese, generalmente o en gran cantidad se encuentran los carbohidratos en lo que son las algas, ¿no? Y la gente, ¿qué es lo que hace? Ahora están comiendo algas. Sin embargo, todos los carbohidratos que se están comiendo, si supieran, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? La gente conoce la glucosa y conoce su lado malo, pero no conoce su lado bueno.
¿no? Entonces, ahora que están consumiendo sus algas, ¿no? Hay algunas culturas, por ejemplo, en donde las algas son la base de su alimentación, ¿no? Y viven una vida muy sana, muy buena. Y también, ¿no? En la comida china, ¿no? Muchas algas, muchos hongos, ¿no? Riquísimo. Pero al mismo tiempo que es rico, es también alimenticio, ¿no? Entonces, eso también es la base para uno, ¿no? Para un profesional. No es solamente comer, sino saber qué es lo que está comiendo o qué es lo que va a comer, ¿no? Los epímeros, ¿no? Son aquellas sustancias que van a diferir, ¿no? En su estructura, ¿no? En uno de los carbonos que por lo general es quirol, ¿no? Se denomina epímeros y el átomo cuya configuración es opuesta generalmente es específica. Fíjese acá, tengo la manosa, la glucosa. Son iguales, pero difieren en el carbono 2. Fíjese, la disposición que hay. Entonces son epímeros en carbono 2. Con la galactosa, ¿no? Fíjese, son iguales, ¿no? La glucosa es igual, pero difiere de la galactosa en el carbono 4. Por lo tanto, son epímeros en carbono 4, ¿no? La eritrosa y la treosa son iguales, pero difieren acá en el carbono 2, por lo tanto son epímeros en carbono 2, ¿no? Ahora, si no se especifica, ¿no? Entonces se dice, son epímeros. Usted asume carbono 2. ¿Por qué no carbono 1? ¿Quién me dice? Ahí está visto. A ver, ¿quién me dice? A ver, le doy 3 minutos. Por la prioridad, A ver, dime. por la prioridad, supongo, del grupo funcional. Ya. La prioridad, esa es la respuesta. Fíjense acá, ¿qué es lo que dice? Centro quiral. Ah, ya, si iría en el número uno no habría centro quiral porque habría hidrógenos y ya no sería un carbono quiral, algo así. Acá hay un hidrógeno. Está bien lo que usted dice, pero centre su respuesta. Acá hay centro quiral en el carbono 1. ¿Hay o no hay? Carbono 1. ¿Qué cosa es un centro quiral para empezar? Porque a lo mejor no recordamos ese concepto. Que El centro quiral es cuando un carbono está enlazado con diferentes átomos. Con cuatro, con 4 sustituyentes diferentes. ¿Sí? Acá yo tengo 4 sustituyentes diferentes. solo tres. No, porque hay 2 oxígenos. Correcto. Basta que hayan 2 iguales para que ya no sea centro quiral. Por lo tanto, acá en todos los casos siempre vamos a encontrar aldehídos. Entonces, ese de ahí ya no lo cuento, ¿no? Punto 1. Punto 2, todos van a ser iguales ahí. Entonces, yo no quiero que sean iguales, yo quiero que sean diferentes. Entonces, el número 1 ya no lo cuento, ¿no? Entonces, al no contar el número 1, si no me dicen nada, ¿no? Si me dicen son epímeros, pero epímeros, ¿por qué? ¿No? Entonces, usted nunca se conforme con lo que le dicen, ¿no? Así sea su profesor, usted siempre busque, ¿no? La razón, ¿por qué? Es muy importante para ustedes, ¿no? Y para todos, yo creo, pero no todos la buscan, pues, ¿no? Entonces acá, primero, no hay centro quiral. Segundo, todos son iguales, por lo tanto ya ese no lo considero, porque acá la epimería me habla
de diferencias, no de igualdades. ¿No? Esta reacción que ya la conocen, ¿no? Un aldehído más un alcohol me da un hemiacetal, un aldehído más un alcohol, un acetal. En el caso de la acetona me da hemicetal y cetal, ¿no? Es importante que usted recuerde, ¿no?, esta parte que se vio en aldehídos, porque más adelante lo vamos a necesitar, ¿no? La glucosa, o perdón, la fructosa, ¿no?, se va a ciclar, ¿no?, a través de un proceso interno, ¿no?, de reordenamiento interno. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esta molécula se va a ciclar y va a actuar o se va a ubicar de esta manera. Esta forma que está acá es la del furano. Y de ahí viene el nombre, ¿no? Quizás ustedes van a ver en algún caso, ¿no?, que también se pone, ¿no?, el nombre alfa dextro fructofuranosa, ¿ya? Es el mismo compuesto, pero como tiene esta formita análoga, parecida a la del furano, se le dice, ¿no?, de esa manera, alfa dextro fructofuranosa. En el caso de la glucosa también van a ver que es así, ¿no?, porque van a ver por ahí alfa dextro glucopiranosa, por ejemplo, que en ese caso es el caso del pirano, ¿no? Y fíjense, en ambos casos se va a producir, ¿no?, lo que hemos visto acá. En el caso de la fructosa, por ser cetona, se va a formar el hemicetal, ¿no?, hemicetal. Y en el caso de la glucosa se va a formar el hemiacetal, porque es un aldehído. Como al ciclarse, ¿no?, obtiene esta forma, se va a llamar alfa dextroglucopiranosa, ¿no? Alfa dextroglucopiranosa. Es la misma glucosa, ¿no? Pero algunos autores la ponen difícil, ¿no? Entonces cuando uno escucha, ¿no?, alfa dextroglucopiranosa, y si ustedes le dicen a un gordito o a una gordita, ¿no?, le hablan de ese nombre, le va a tener más miedo a la glucosa y no sabe que es lo mismo, ¿no? Acá, fíjense, la ciclación se va a llevar a cabo, ¿no?, de tal manera que se forma en la parte superior, usted ve, ¿no?, un hemiacetal, ¿ya? Fíjense, alfa dextroglucopiranosa. Dios mío, ¿qué es eso? La glucosa. Solo que se le pone, ¿no?, este nombre, ¿no?, alfa por la posición del OH, ¿sí? Dextro, porque deriva hacia la luz polarizada hacia la derecha, glucosa por su nombre, y pirano porque ¿no?, tiene la forma del compuesto pirano, ¿no? Así de sencillo. También hay un término que es anómeros, ¿no? De los anómeros son sustancias, ¿no?, que se van a formar cuando se cicla el compuesto, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver, ¿no?, que el carbono en donde se va a formar justamente el hemicetal o el hemiacetal es el que se denomina carbono anomérico, ¿no? ¿Y cuál es la característica de este carbono anomérico, ¿no? Que primero se va a unir a dos oxígenos y segundo, la presencia del OH, ¿no? Entonces, ese carbono usted lo va a diferenciar rápidamente, ¿no?, entre este carbono que está unido a dos oxígenos y tiene un OH. Y uno de los oxígenos es justamente el que forma el ciclo,
porque el oxígeno que está unido, el carbono que está unido a este oxígeno, del otro lado, está unido a un hidrógeno y a un carbono, pero no a un OH. Este OH es muy importante, ¿no? Muy importante, porque me va a decir a mí, ¿no? Me va a decir, o me va a dar algunas características, por ejemplo, para unirse, ¿no? Entonces, si está abajo, ¿no? Entonces yo tengo que saber, si es abajo, ¿qué cosa es? ¿Es alfa o es beta? ¿No? Y si está en esta posición, ¿es axial o es ecuatorial? ¿No? Entonces yo tengo que saber eso. ¿Por qué? Porque acá me dice alfa, alfa dextroglucopiranosa, ¿no? Entonces yo tengo que ver acá, ¿sí? A ver un momentito. Parece que alguien quiere entrar. Pues, no, profesor, una consulta. Eso es como igual que el ciclohexano también. Es similar que alfa, beta, el 2 Sí, sí, sí. ecuatorial. Ya. La denominación es la misma. Si es alfa, ¿está hacia arriba o hacia abajo? Abajo. Hacia abajo, Si es beta. arriba. Ahora, acá, fíjese. Si es ecuatorial, ¿no? ¿Cuál es el ecuatorial aquí? ¿El hidrógeno o el OH? Hidrógeno. Hidrógeno. Es ecuatorial. Y el OH, obviamente, ¿qué será? Axial. Axial. ¿Ya? Entonces, no se olvide de eso. No se olvide porque en el momento que usted ¿sí? esté viendo esto, los nombres, en el caso de los carbohidratos, los nombres son, digamos, un poco complicados, un poco complejos, pero definitivamente, ¿no? Definitivamente, usted tiene que estar, digamos, como que no traumarse, ¿no? Así en buen cristiano. Como vamos a ver, los nombres son un poco difíciles, vemos alfa, beta y algunas otras denominaciones, ¿no? Entonces, eso es importante que usted, ¿no? Se dé cuenta y básicamente, ¿no? Digamos, verlo de una manera no compleja, porque no lo es, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. La representación de Howard, o Hayward, como usted prefiere llamarlo, ¿no? ¿Qué es lo que me dice? Fíjese, los OHs, ¿no? Que nosotros siempre los vamos a revisar, ¿no? Cuando veamos un carbohidrato, siempre veamos los OHs, ¿no? Esto de acá se denomina estructura o representación de Fisher, ¿no? Y este de acá de Howard, o Hayward, ¿no? Entonces dice acá que están a la izquierda, ¿no? Los OH que están a la izquierda, ¿no? Acá se van a representar hacia arriba, ¿ya? Entonces, esa es una característica, ¿no? Y obviamente, los que están hacia la derecha van a estar hacia abajo, ¿ya? Entonces, inmediatamente, si usted quiere ubicar, ¿no? O quiere pasar de Fisher a Hayward, lo único que tiene que hacer, primero poner el esqueleto. Y recordar de que se va a ciclar entre el carbono 1 y el carbono 5, en el caso de la glucosa. ¿No? Entonces, verificarlo y después de eso se completa, ¿no? Nos dan a veces unas pautas para hacer esto, que también las vamos a revisar, ¿sí? Las vamos a revisar para que no, digamos, no vaya a haber, ¿no? Confusión, ¿no? Ahora fíjese, ¿no? Y de acuerdo a ello, ¿no? Usted también va a saber, ¿no? Si el monosacárido presenta, ¿no? El alcohol terminal junto con el carbono, ¿no? Si usted lo ubica acá,
ve que va hacia arriba, entonces es dextro. Y si es hacia abajo, es levo. Otra característica importante, ¿no? ¿Por qué es importante? Es importante porque cuando usted lleve esto, entonces ya usted tiene que ubicar, para que usted demuestre que ha llevado química, que sabe química orgánica, porque la química orgánica le va a servir de base para lo demás, entre ellos bioquímica, por ejemplo. Obviamente a partir de ahí, pues todas las toxicologías, ¿no? Entonces ahí, ¿qué es lo que vamos a observar, no? Y eso basado en este concepto. Si usted lo tiene bien claro, ¿no? Entonces va a ser un poco más llevadera su vida y menos traumática, ¿no? Porque a veces cuando vemos esto, alfa-destroglucopiranosa, Dios mío, anómero alfa, anómero beta, Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, si lo desglosamos y lo revisamos, se va a dar cuenta que no es nada del otro mundo, pero usted lo sabe, ¿no? Es por eso que esto hay que llevarlo poco a poco. Si no lo hacemos, entonces vamos a tener serios problemas. Sí, pero más que nada son problemas, ¿no? Digamos que al final no son problemas, ¿no? Ahora acá, por ejemplo, ¿no? Para la glucosa dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Para la glucosa yo tengo que ver, primero la posición, la proyección Fisher. Y ver siempre los OHs, ¿no? Hacia qué lado están. Entonces ya tengo la idea. Entonces hago el esqueleto, ¿sí? Y de ahí comenzaré, ¿no? El carbono, los que están hacia la derecha tienen que ir hacia abajo. Entonces ya acá tengo, fíjense, carbono 2 hacia abajo, carbono 4 hacia abajo, carbono 5 hacia abajo. El OH del carbono 3 está hacia arriba. Ubico los OHs y después saturo con hidrógenos. Y ya tendré, ¿no? Ya tendré la estructura. Entonces yo puedo cambiar de Fisher a Hayward, ¿no? Entonces yo tengo que tener las consideraciones, ¿no? Que el caso amerita, ¿no? Entonces acá, fíjense, el carbono 5 y el carbono 6 van a girar hacia atrás, alejándose. ¿Para qué van a girar? Porque el CH2 tiene que estar arriba, como usted puede ver acá. Pero acá es importante que usted sepa ubicarse, ¿no? Para eso llevo estereoquímico, ¿no? Para que en el momento que gire, ¿no? No pierda su estructura original, ¿no? No pierda su estructura original. Pero ya una vez que rota se une, ¿no? Me forma en este caso, me va a formar ¿qué cosa? El hemiacetal o el hemiacetal. Hemiacetal, ¿no? ¿Por qué? Porque es aldehído. Si fuese cetona, ahí ya es diferente, ¿no? Porque ahí sí formaría el hemiacetal. Después se cierra el anillo, ¿sí? Teniendo en consideración que en la esquina superior derecha va a ir el oxígeno. ¿Por qué va a ir ahí el oxígeno? Porque es, digamos, una apreciación, una explicación, ¿sí? Ya es algo que está definido, ¿no? Tengo que ver el carbono 1, ¿no? Muy importante, ¿no? Este carbono 1, ¿no? Recuerde, está unido a dos oxígenos, este de acá y este de acá. Y uno de ellos es el que forma parte del anillo, ¿no? Entonces aquí el OH yo tengo que observarlo también. Está hacia arriba, está hacia abajo. Y este CH2 también. ¿Está hacia arriba o está hacia abajo?
¿no? ¿Por qué? Porque ello me va a dar la estructura, ¿no? Y me va a decir si es dextro o si es levo, ¿no? Y yo puedo pasar de la fórmula de o representación de Hayward a la representación de Fisher, ¿no? Entonces, algunos se tranquean acá, pero esto es cuestión de solamente de criterio. Deténgase un momento, analice tranquilamente y con las bases que hemos dado, ¿no? Con este cuadrito de acá, yo podré hacer mi distribución, ¿no? Podré hacer mi distribución, ¿no? Profesor, tengo una pregunta. ¿Cómo diferencio en la proyección de Fisher el dextrogiro y el levogiro? De Fisher, ya lo dijimos. Fíjese, yo tengo que observar el último carbono o centro quiral. En esta fórmula, por ejemplo, que está acá, el último es el carbono 5. Desde acá yo veo el OH. ¿Para dónde está? Para el lado derecho. Si está para el lado derecho, dextrógiro. Ahí está. ¿Se da cuenta? Ahí está. ¿No? Pero como dijimos, esto de acá es solamente para poner el nombre, porque acá abajo hay una nota. No todos los compuestos D son dextrógiros, ni todos los L son levógiros, ¿no? Entonces, esa es la fórmula de Fisher. Profesor, una, una consulta. ¿Por qué es necesario que sea del último centro quiral? ¿Tiene alguna explicación? Sí, porque cuando se hace el análisis, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ese centro quiral, ¿no? ¿Cuál es la característica de los centros quirales? Desvían la luz polarizada, ¿no? Y coincidentemente, ¿no? Está relacionado con ese centro. Se han hecho estudios, ¿no? Y, ¿no? Como dice acá, ¿no? Acá vamos a diferenciar la serie D de la serie L. Tenemos que ver el último centro quiral, ¿por qué? Porque en base a ese centro quiral, ¿no? Los azúcares van a desviar la luz polarizada hacia la derecha, ¿no? O hacia la izquierda. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones, pero, digamos, de acuerdo a los estudios que se han hecho, esa posición coincide, ¿no? Con que el compuesto desvíe la luz polarizada hacia la derecha, ¿no? O lo que se llama también compuesto R, de rectus, y la L son SO sinister, desvían a la derecha o desvían a la izquierda. Está comprobado, hay estudios. Esto de acá, digamos, se ve ya acá hay un comentario, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjese, como les digo, siempre den una revisadita, ¿no? Por ahí vean, en Orgánica 1 lo han debido de revisar, ¿no? Pero de todas maneras no hay ningún problema, acá está la aclaración en una sola diapositiva, me está indicando, ¿no? Hay un libro de estereoquímica de Quiroga, está en la biblioteca. Ahí, si es que todavía está, ¿no? Ahí van a poder ver un poco más de esto, pero esa es la respuesta. Profe, otra consulta. Dime. Si bien es cierto, hay excepciones en donde no todos los que están a la derecha son destrógiros. Y en contraparte, no todos los que están a la izquierda son los levógiros. ¿Hay alguna forma en cómo darnos cuenta cuál sería una excepción? Las excepciones, digamos, están, digamos, ya están descritas, ¿no? Y en el laboratorio, bueno, si queremos hacerlo,
tendríamos que tener un equipo, ¿no? Un equipo que Ya, ok. tiene esta función, pero ya todas las excepciones, no, ya están descritas. Entonces por ahí le van a decir, pues, ¿no? Como vamos a ver más adelante, algunos ejemplos, ¿no? Ya, profe, gracias. Ya. Fíjense, la representación de Fisher, ¿no? Entonces acá nosotros vemos que hay una estructura que está tridimensional, ¿no? Entonces, esa estructura usted tiene que ubicarla en un plano, ¿no? Y acá usted tiene que recordar algunos conceptos que son muy sencillos, ¿no? Muy sencillos y son tan sencillos que a veces no le damos, ¿no? esa consideración. Entonces, ¿cuál, por ejemplo? Fíjense, acá hay líneas y también hay cuñas, ¿ya? Entonces, yo tengo que ver esta cuña, por ejemplo. Esta cuña que está entera, ¿qué me dice a mí? ¿Que está hacia adelante o que está Hacia hacia atrás? adelante del plano. Hacia adelante. Muy bien, ¿ya? Y obviamente la que está punteada está hacia atrás, ¿no? Entonces, yo tengo que ubicarlos, ¿no? Y para ubicarlos, entonces yo tengo que ver, ¿no? La estructura, ¿no? La estructura. Entonces, yo la ubico primero, ¿no? Entonces acá tengo hacia adelante, hacia atrás, y estos dos, ¿no? Estarían teóricamente en el plano, ¿no? En el plano. Entonces, ¿qué es lo que me dice acá? Lo que me dice acá es que se orienta la estructura de manera que el carbono estereocentro, o sea, el carbono quiral, quede contenido en el plano del papel, ¿sí? Y los otros dos, ¿no? Que están fuera del papel, ¿sí? Yo tengo que ubicarlos también. De tal manera que dice acá, fíjese, el centro ya lo pongo. Ahora, los dos sustituyentes, ¿no? Hay dos sustituyentes acá, hay 4 en total. Entonces yo tengo que ver cuál va a ir, ¿no? En el plano. Entonces yo digo acá lo siguiente, ¿no? Estos que teóricamente están en el plano por la forma en que, digamos, está dispuesta la línea, porque no es cuña, es línea, entonces van a estar en el plano. Entonces los ubico de manera horizontal. Y los otros que no están en el plano, yo los voy a colocar, ¿no? De manera vertical. Entonces se proyectan los dos enlaces, ¿no? Y se ubica. Fíjese, generalmente, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿No? De que el hidrógeno se coloca abajo, ¿no? El hidrógeno se coloca abajo. En este caso, por una cuestión solamente para no marearnos, ¿no? Lo estamos poniendo, lo estamos girando así, ¿no? Porque el ejemplo está así. Pero generalmente se pone abajo. Ya, ahora mire, ¿ah? Si usted pone el hidrógeno abajo, no es que yo pongo el hidrógeno abajo y el CH3 lo pongo arriba, ¿no? Por si acaso, porque tiene que girar toda la molécula, ¿no? Quiere decir que si este hidrógeno lo pongo abajo y este lo pongo arriba, el OH y el CH2 tienen que intercambiar, ¿no? Tienen que intercambiar la posición. ¿Se entiende? ¿No? ¿Qué quiere decir? Que esta estructura, si yo pongo el hidrógeno abajo, ¿no? Entonces tengo que ver quién va a ir arriba, ¿no? Pero tengo que girar toda la estructura, ¿no? Si este lo pongo abajo, este tiene que ir arriba. Y obviamente el OH
¿no? Si yo volteo toda la estructura, el OH va a pasar a la derecha. ¿Ya? Esa es estereoquímica. Hicieron modelos moleculares en Orgánica 1. Sí. Sí, Sí, profesor. Ya, entonces, basados en eso, ¿no? Si te recuerda, ¿no? Acá va a entrar bastante lo que es estereoquímica. Entonces, ya lo ubiqué y ahí, ¿ya? ¿Qué es lo que para qué me va a servir? Me va a servir para ver si es R o si es S, ¿ya? Dependiendo, según las agujas del reloj, ¿no? O si va en contra de las agujas del reloj, ¿no? Y acá, para hacer esto, ¿qué tengo que considerar? Para ponerle número 1, número La 2, prioridad ¿prioridad de qué? de los sustituyentes. O de los... No, la prioridad era según la tabla periódica, creo. Según su número atómico. Peso, creo que era el peso. el volumen también. ¿Cuál era? Según su número atómico. Número atómico. Esa es la respuesta. Porque fíjense, este oxígeno, o perdón, este carbono está unido acá con el oxígeno, acá con el hidrógeno, y acá con quién, Con el carbono y acá. también. Yo no debo considerar más en un primer paso, ¿no? Entonces acá yo digo, entre carbono, oxígeno, hidrógeno y otro carbono, ¿quién tiene prioridad? El oxígeno. ¿Por qué? ¿Cuánto es el número atómico del oxígeno? 16. Número atómico, Ah, el número. El 8. 8, ¿no? Ese es otro detalle, fíjese, nos confundimos número atómico y peso atómico, ¿no? Recuerde bien, ¿ya? Recuerde bien. Eso tiene que tenerlo fresco, siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque lo va a volver a ver, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, yo digo si es R o si es S. Va a ser número atómico. Lo que no recuerden o vean que no lo tienen muy claro, denle una repasadita. Y si quiere o considera trabajar con modelos moleculares, me avisa un día, yo le puedo prestar modelos para que revise, repase bonito, para que este concepto quede bien claro, ¿no? Bien claro. Entonces yo lo tengo que ver en el espacio, ¿ya? Porque a veces en el plano no lo puedo ver bien. Entonces acá yo puedo, ¿no? Ya con los modelos moleculares, yo ya fijo el concepto, me doy cuenta bien qué cosa es, ¿no? Y cuando giran, lo que les decía, porque a veces cuando en el plano nos podemos equivocar, ¿no? De la manera como les pude mencionar. Y en el espacio ya es diferente. Entonces yo tengo que siempre correlacionar estos dos, ¿no? Profesor, una Hasta acá, consulta. dime. ¿Podría regresar al anterior PPT? Ya, al anterior. Al anterior, donde estaba, ya ahí. Dice que ya, el oxígeno sí lo entendí porque es primero, pero ¿por qué pasa al otro lado el segundo? ¿Por qué no puede ser el metil de abajo? Ya, fíjese. Ubíquese en el espacio. Ya, Ahora, fíjese acá. Este es el número 4 porque es el menor. Este es el número 1 porque es el mayor. Acá, sí, eso ¿cómo sí. defino? Fíjese. Este de acá y este de acá lo pongo en la forma desarrollada. Ya, Ahora fíjese. Tendría carbono, un hidrógeno arriba, un hidrógeno abajo. Al costado tendría un carbono con 3 hidrógenos. ¿Sí? sí, Acá tengo un carbono con 3 hidrógenos. ya, El carbono
que está unido acá al carbono quiral y el carbono que está unido de acá al carbono quiral no se consideran. ¿Por qué? Porque son iguales. ¿Está Ya, bien? sí. Acá me quedan 3 hidrógenos y acá me queda 2 hidrógenos Dos y un grupo hidrógenos y un metilo. carbono. Sí, ya lo entendí. ¿Ya? Entonces descarta y al final le va a quedar que entre carbono e hidrógeno, ¿quién tiene prioridad? El carbono. Obviamente. Entonces ahí le sale el número 2. Pero, Ya, o sea, eso se hace cuando ya, acá, como usted dice, no, o sea, acá cuál debo elegir. Porque acá está fácil, ¿no? Acá está metil y etil, pero supóngase que tenga por ahí un halógeno, ¿sí? ajá. Y lo importante es que usted sepa por qué. Eso es lo importante, para que usted en algún momento tenga las cosas más claras y si tiene que explicarlo, también. Ujú. Ya, profesor, gracias. Vamos a llegar a un grupo que se llama los oligosacáridos, ¿no? Oligo es poco, ¿no? Entonces son carbohidratos que tienen 2 o más, generalmente de 2 a 10, ¿no? Entonces, entre los más comunes están los disacáridos, ¿ya? Entonces acá ya viene, fíjese, el enlace 1,4 beta, ¿sí? Entonces, ¿por qué beta? Porque está hacia arriba, ¿te das cuenta? Entonces acá, siempre, fíjense, el carbono 1, ¿no? Es por eso, y este carbono, ¿cómo se llama? Es carbono anomérico, ¿sí? Ese es el que reacciona. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La maltosa, por ejemplo, la celobiosa, ¿no? ¿Qué posición? ¿Qué posición? ¿Se da cuenta? Entonces yo puedo saber si es alfa o si es beta. Hay una enzima que nosotros tenemos que se llama alfa amilasa, que me va a permitir degradar, ¿no? Ese tipo de carbohidratos. Pero no puedo degradar, por ejemplo, aquellos polisacáridos que tengan, digamos, enlaces beta, porque no tengo beta amilasa. Porque si tuviésemos beta amilasa, entonces nuestros muebles no serían de madera, porque los comeríamos, ¿no? Y los disacáridos pueden ser sacarosa, lactosa, maltosa, los más comunes, ¿no? ¿Existen otros? Sí, existen otros. Por ahora solamente esta parte. Los cuales en hidrólisis, ¿no? Hidrólisis ácida y un poco de calor, con mucho cuidado, obviamente, para que no se inviertan mucho o no se quemen, ¿no? Me va a dar la sacarosa, glucosa más fructosa, la lactosa, glucosa más galactosa y la maltosa, 2 moléculas de glucosa, ¿no? Pero la maltosa es un disacárido que mucha gente la consume, ¿no? En ponches, hasta en cerveza está la maltosa, ¿no? ¿Por qué? Porque da una gran energía, fíjense, 2 moléculas de glucosa. En cada molécula de glucosa, ¿cuántos ATP nos da? 38, ¿no? Primera diapositiva, ¿no? Ahí lo puedes revisar y puedes revisar los libros de bioquímica también, ¿no? Entonces, cuando se hidroliza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Me va a dar 2 moléculas de glucosa, ¿no? Una gran energía. Algunos, ¿qué es lo que hacen? Consumen, por ejemplo, mariscos, pescado, que tienen gran cantidad de fósforo, y a ello le incrementan, ¿no? La maltosa, ya sea como un ponche o a alguno le gusta, por ejemplo, la cerveza negra, ¿no? Que contiene gran cantidad de maltosa, ¿no? Y acá lo que les mencionaba, fíjese, los nombres son un poquito extraños, ¿no? Fíjese, 2 monosacáridos, el primero, ¿no? Se le agrega el sufijo osil, ¿no? Se escriben los números de los carbonos que intervienen, ¿no? Separados con una flecha para indicar de dónde a dónde va. Y se suscribe el segundo nombre del monosacárido, ¿no? Entonces acá, por ejemplo,
Tenemos la maltosa. ¿Cuál es el nombre de la maltosa? Alfa-dextroglucopiranosil. Ah, su madre. Alfa-dextroglucopiranosil. Y si usted recuerda, alfa-dextroglucopiranosil simplemente es el glucosil, ¿no? Sino que así les han puesto, pues ya eso. Entonces, no se traume. Esta es la glucosa, ¿no? Que está reaccionando ¿con quién? Con otra glucosa, ¿no? Y fíjese, pirano, pirano. Igual, alfa-dextro, glucopiranosa. Acá me está diciendo que una glucosa se está uniendo a otra glucosa a través del carbono 1 al carbono 4. Como son dos glucosas, se llama maltosa, ¿no? Entonces acá alfa, ¿no? Dextro, gluco, pirano, osil. Hacia abajo, hacia la derecha, glucosa, pirano por la forma que tiene, de 6, digamos, vértices, ¿no? Y osil porque obviamente se le ha quitado un hidrógeno, ya es un radical. Que de la posición 1 va a la posición 4. Fíjese, posición 1, carbono anomérico, a la posición 4 del siguiente carbono, ¿no? Se llama maltosa. Lactosa, ¿no? Profesor, Dime. cuando se unen dos moléculas de glucosa, tengo ya la maltosa y también agua. Por deshidratación. Sí. Sí, sí, no. ¿No? Acá, fíjese, la lactosa, un carbohidrato muy importante, muy importante, para ustedes sobre todo, y obviamente también para mí, porque yo también estudio. Pero de manera general es un carbohidrato muy importante para todos los seres, ¿no? O para todos los animales, ¿no? Y al ser humano también. Esta estructura, ¿sí? Esta estructura, ¿no? Ahora fíjense el enlace, beta, ¿no? Para degradar a esta estructura necesitamos la enzima beta-galactosidasa, ¿no? No lactasa, como algunos le llaman, porque en todo caso no se llamaría lactasa, sino se llamaría lactosasa, ¿no? Para degradar a este carbohidrato muy importante, ¿no? Desde el punto de vista nutricional, ¿no? Sin embargo, algunos dicen que son intolerantes. El término intolerante no existe desde el punto de vista químico, ¿no? Si no lo toleran es porque no hay enzima. Y para que haya enzima, la persona tiene que consumir esta sustancia, ¿no? Y tiene que saberla consumir, ¿no? Cuando a veces a mí me consultaban sobre este punto de hay que saber consumir la leche, ¿no? Y me preguntan, pero yo tomo leche, está bien, pero ¿cómo la toma? Abro la boca y me pongo el vaso y me la paso. Yo le decía, pero usted mastica la leche. ¿Cómo voy a masticar la leche? No se mastica, es líquido. Tiene que masticarla. Hacer por lo menos el movimiento de tal manera de que se produzca la enzima. Porque masticando, ¿no? Porque a los niños entre comillas, se les engaña con galletitas? Porque remojen su galletita en la leche para que puedan absorberla mejor, ¿no? Se llama beta-dextrogalactopiranosil, ¿no? Hacia arriba, hacia la derecha, galactosa, pirano, por la forma de 6 vértices, y 1, 4, la posición, ¿no? La posición, ¿no? Es muy importante, tanto para el desarrollo corporal, para, digamos, desde el punto de vista nutricional, ¿no? Limpia la sangre, ¿no? Fortalece tejidos,
huesos y dientes sobre todo, ¿no? Y la lactosa me da una molécula de glucosa y una de galactosa, ¿no? Y acá dice, se requiere la enzima beta-galactosidasa, ¿no? No comete el error, ¿no? Del populorum, del vulgo, que le llama lactasa. Incluso algunos profesionales, ¿ah? A mí me hablan de lactasa. ¿Lactasa? No conozco esa enzima, le digo, ¿no? ¿Es una enzima? No. Sí, la que degrada a la lactosa. No se llama así. Se llama beta-galactosidasa, ¿no? La maltosa, ¿no? Como habíamos mencionado, 2 moléculas de glucosa. Y ahí está su nombre, ¿no? Se le utiliza mucho, es muy popular y es un poco cara también, ¿ya? Y la gente la consume, le da energía, mucha energía. Pero, obviamente, fíjese, hay una dosis, ¿no? Tomarse un ponche o tomarse una cerveza, ¿no? Es alimenticio. Tomarse una caja de cerveza, eso ya no es alimenticio, ya eso es tóxico, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a ver que se rompe el enlace, ¿no? Y se va a formar, ¿no? Las 2 moléculas de glucosa, ¿no? Las bebidas energéticas, por ejemplo, contienen, ¿no? Maltosa, entre otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque da una gran cantidad de energía, ¿no? La sacarosa, ¿no? Se llama alfa-dextroglucopiranosil, me está diciendo, ahí hay una glucosa, y beta-dextrofructopiranosa, ¿ya? Entonces ahí ya me está diciendo que hay una fructosa, ¿no? En buen cristiano. Pero fíjense cómo ponen los nombres difíciles, ¿no? Entonces yo digo, pero bueno, no puedo ir contra mis colegas, pero el hecho no está ahí, sino el hecho es que usted se debe ubicar, ¿no? Y eso de alfa-dextroglucopiranosil, yo tengo que saber que es simplemente glucosil. Y fructopiranosa, saber que es fructosa, ¿no? Ubicar mi carbono 1 y carbono 4 será suficiente y yo podré hacerlo, ¿no? Entonces acá, fíjese, lo que en algún momento se mencionó, la sacarosa tiene un poder dextrorotatorio. Profe, ¿y cómo sabe que es dextrorotatorio? Porque acá está el signo positivo. La glucosa también es dextrorotatoria, pero la fructosa no. Entonces, cuando se lee la sacarosa me da este valor. Y cuando la hidrolizo me va a dar un promedio acá, ¿no? Entre los polisacáridos está el almidón y la celulosa, entre otros, ¿no? También tenemos al glucógeno. Entonces acá estos son biopolímeros, ¿no? Que tienen una N unidades de monosacáridos, ¿no? Ahora fíjense, el almidón presenta enlaces alfa 1,4. Pues por eso que yo puedo degradarla, o los seres humanos, o los seres, ¿no? Los seres humanos más que nada. Pero la celulosa tiene, pues, ¿no? Las uniones beta 1,4, por lo tanto yo no la puedo. Los animales no, o los seres vivos, los seres humanos, mejor dicho, no estoy confundiendo términos, ¿no? Entonces son polímeros naturales, ¿no? También son poliócidos. Entonces ya sabemos de dónde viene poli es varios, osa, carbohidrato. Glucanos también se llaman, ¿no? Estas son macromoléculas, ¿no? Moléculas muy grandes, ¿no? El almidón, sus unidades estructurales son la amilosa y la amilopectina. Son sustancias que están dentro de esta estructura, ¿sí? La amilosa más o menos de 15 a 20%, ¿no? Es la parte soluble, ¿sí?
es una buena fuente alimenticia, ¿no? Y el enlace, como es alfa, ¿no? Se hidroliza muy rápidamente. La milopectina, ¿no? Esta es la parte insoluble, ¿no? Son cadenas muy ramificadas, ¿sí? Y de la misma manera también tiene enlaces de tipo, ¿no? Alfa 1,6, 1,4. ¿No? El glucógeno, ¿no? Que también es un polisacárido, pero este ya es de origen animal, es el que nosotros procesamos después de haber consumido carbohidratos. Una sustancia química que presenta un volumen, ¿no? Y es justamente ese volumen al que le tienen temor, le tienen miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese volumen, pues, no incrementa la masa, ¿no? No la masa muscular, ¿no? La masa adiposa, ¿no? Pero que está almacenado como energía, ¿no? Y fíjense la forma que tiene, ¿sí? Uniones alfa 1,6, ¿no? En los puntos de ramificación y en los puntos de unión 1,4, ¿no? Entonces acá usted tiene que ver, ¿no? Recordar esto bien claro. La distribución de los números y la unión, ¿no? Si la unión es lineal, 1,4. Y ya cuando hay ramificación ya es 1,6. ¿Sí? Porque en bioquímica o en otros cursos ya no le van a hablar así, de frente, ya no le van a poner números quizás, ¿no? Entonces usted tiene que fijar esto para que le sea un poco más, digamos, más fácil, ¿no? La comprensión. La celulosa, fíjese, acá en cambio también tenemos, ¿no? Enlaces entre glucosa, pero acá ahora es beta, ¿no? Es por eso que no podemos consumirlo, ¿sí? Y generalmente es el tejido de sostén, de soporte, ¿sí? De la planta es muy rígido, ¿no? Pero fíjense, enlaces de tipo beta, ¿no? Entonces, así como en este caso existen una gran cantidad de compuestos, ¿no? Que tienen esa denominación, alfa, beta, gamma, delta. Es por eso que en algún momento les dije que es necesario que ustedes sepan el alfabeto griego, porque para que sea un poco más comprensible en el momento en que ustedes estén tanto recibiendo la clase como cuando ustedes la estudien, ¿no? Otro grupo también muy importante son los ácidos nucleicos, ¿no? ¿Y por qué ustedes tienen que saber ácidos nucleicos? Tener la base porque no sé si está dentro de su currícula, pero más adelante van a llevar un curso que habla sobre ácidos nucleicos, ¿no? Y también la carcinogénesis, porque hay muchas sustancias tóxicas que producen cáncer, ¿no? Entonces usted tiene que saber esa parte para que pueda entender los desórdenes que hay en los genes, ¿no? Entonces fue descubierto por este jovencito, Friedrich Miescher, en Alemania, ¿no? Y diferencia dos, el ADN y el ARN. El primero, ¿no? Que está relacionado con la información genética, ¿no? Y el segundo que tiene varias funciones, ¿no? O sea, es mensajero, también ayuda a la síntesis, ¿no? Y otras cosas más, ¿no? Antiguamente, cuando habían problemas, ¿no? Esa parte es química legal, ¿no? Que también van a llevar ustedes. Antiguamente, ¿qué es lo que pasaba? Los problemas, ¿no? Contra el pudor y la libertad, ¿no? Se relacionaban con el tipo de sangre. Le hacían análisis de sangre y decían, ah, ya, O positivo, ya, tú eres el padre. Pero como todos sabemos, el O positivo en el Perú está casi en 99 y algo más de porcentaje. Entonces a veces justos pagaban por pecadores. Ahora se hace el análisis de ADN, ¿no?
y ya se tiene una información más certera de lo que es, ¿no? De lo que es en realidad, ¿no? Entonces, estos ácidos son dos, el ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico, ¿no? Sustancias químicas que, digamos, han mejorado, ¿no? El aspecto o la vida de las personas. Porque fíjense, quizás lo que les voy a decir les suene algo mal, pero es la realidad. Lo que yo he visto en mis casi 30 años trabajando en el área legal, ¿ya? Hay casos que sí son, ¿no? El padre se niega, pero sí es su hijo y se ve con el ADN. Hay otros casos que no son los verdaderos padres, ¿no? Pero la chica lo señala a él, ¿no? Lo señala a él, pero no es el padre. Pero algo le habrá visto a la chica, ¿no? Y quiere y se cierra. Y antiguamente no había escapatoria, ¿no? Ahora sí la hay. Porque incluso, fíjese, dos hermanos no tienen la misma información, ¿ya? Y por ahí también algunas la quieren hacer. Pero a través de esto se puede verificar si es o no es, ¿no? Es increíble, ¿no? Que una chica, sabiendo de que no es el padre, lo culpe. Y es por eso que muchos, ¿no? Buscan este análisis, ¿no? Porque saben, pues, ¿no? La realidad, ¿no? Porque al final lo que pasa entre dos, solamente los dos lo saben, ¿no? Pero aquí ya, con este análisis, no hay lugar a reclamo, ¿no? Entonces, estos ácidos están conformados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, ¿no? Son estructuras de elevado peso molecular, ¿no? Que están constituidos por los llamados nucleótidos, ¿no? Los nucleótidos. Entonces, estas sustancias, ¿no? En el caso del ADN, ¿no? Codifican la información de la célula. Controla el crecimiento, división celular, biosíntesis de enzimas y otras proteínas, ¿no? Entonces, están constituidas por los nucleótidos que contienen una base nitrogenada, un azúcar pentosa y un grupo fosfato, ¿no? Y fíjese, fosfato en el carbono 5 de la pentosa. Y la pentosa en el carbono 1 lleva una base nitrogenada, como usted ve acá, ¿no? Pero fíjese, acá ya no le dicen, ya no lo numeran, ya de frente lo aplican. Pero usted ya lo tiene en la mente y ya sabe que es así. De acá tenemos el azúcar, la base, que me va a formar el nucleócido. Y si al nucleócido le aumenta el fosfato, ya tengo el nucleótido, ¿ya? Como vamos a ver, ¿no? Desde acá vemos los azúcares, ribosa, desoxirribosa y las bases, ¿no? No son la purina y la pirimidina, no son, sino son derivados de esto. Por eso se dice bases púricas y bases pirimídicas, ¿no? El azúcar, ¿no? Muy importante, la ribosa, la desoxirribosa, ¿no? ¿Por qué se llama desoxirribosa? Ahí tienes la respuesta. No hay OH en el carbono 2, por eso se llama desoxi, ¿no? Ahora sí no le puedo decir porque se llama ribosa, eso sí no le puedo decir, pero sí porque se llama desoxirribosa. Y ahí usted lo puede ver, ¿no? Y ahí, en ese pequeño detalle, en un OH, ¿no? La diferenciación de los ácidos nucleicos, ¿no? Entonces vamos a tener, ¿no? Que el azúcar es la ribosa, ¿no? En el ADN la desoxirribosa contiene 4 bases y el ADN, ¿no? 2 púricas, adenina y guanina, y 2 pirimídicas, citosina y timina, ¿no? Entonces, la adenina, la guanina y la citosina también están en el ARN, ¿no? Pero lo que no hay en el ARN es timina, y esa es una diferencia, ¿no? Entonces acá nosotros podemos ver, ¿no? ADN, ARN, pero la timina, ¿sí? Ya va
a ser reemplazada por el uracilo, ¿no? Entonces hay bases que son comunes y otras que no son comunes. Tenemos que saber diferenciar eso, ¿no? Y ahí las tiene. Citosina, timina, uracilo, ¿no? La timina y el uracilo son bases pirimídicas. Pregunta de verdadero o falso, ¿no? Por si acaso. Entonces le dicen, ¿el uracilo es una base pirimídica? ¿O la timina es una base púrica? ¿No? Usted sabe la respuesta, ¿no? El grupo fosfato, que es el que nos provee gran cantidad de energía, ¿no? Muy, muy importante, ¿sí? Pero los ácidos nucleicos. Primero los nucleósidos. El nucleósido está formado por el azúcar y la base. Nucleósido, ¿no? La base nitrogenada y un monosacárido que generalmente es de ribosa, ¿no? Entonces me va a dar, ¿no? En este caso el nucleósido, ¿no? Citidina en este caso, ¿no? Entonces acá vemos citidina, uridina, udenosina y guanosina, ¿no? Nucleósidos, que son diferentes de nucleótidos. Para hacer nucleótido aquí tendríamos que agregarle ¿qué cosa? El grupo fosfato. El grupo fosfato. Y ya tenemos un nucleótido, ¿se da cuenta? Y ahí está, ¿no? Estos nucleótidos son muy importantes, ¿no? El ATP, por ejemplo, ¿no? Nos proporciona energía. El guanosin trifosfato, ¿no? Que está inmerso en muchas reacciones bioquímicas, ¿no? El AMP también, ¿no? Y así podemos mencionar una gran cantidad de nucleótidos. Cuando tiene un fosfato, cuando tiene dos fosfatos, cuando tiene tres fosfatos. Cada vez que un fosfato sale, ¿no? Produce energía, ¿no? Imagínense que una molécula de glucosa me da 38 ATPs, solo una, ¿no? Obviamente, si esa energía yo no la uso, se va a convertir en grasa. Y eso es lo que a algunos no les agrada, no les parece, ¿no? Acá tenemos ADP. Fíjese, ADP. No es ATP, es ADP. Y vemos también ATP, ¿no? Entonces, si yo veo acá ADP, solamente hay dos fosfatos. ATP hay tres fosfatos. AMP vería un solo fosfato. Entonces, la idea es que ustedes tengan presente esto, porque cuando hagan reacciones bioquímicas, ya no reacciones químicas, sino bioquímicas, entonces ahí le van a hablar, ¿no? Ahí le van a poner nombres, porque no le van a poner toda esta estructura, ¿no? Entonces simplemente en los mapas, ¿no? En los mapas, digamos, bioquímicos, les van a poner nombres, porque no les pueden poner todo esto. Entonces usted tiene que ubicarse, ¿no? ADP, AMP, ATP, ¿sí? Entonces yo tengo que también saber, ¿no? La estructura, ¿no? Por lo menos saber una pentosa, como generalmente es ribosa, no hay problema. La base nitrogenada, el tipo de enlace, cómo están dispuestos los OH, porque son los que van a reaccionar, ¿no? En la posición 1 o en la posición 4, ¿cómo van a reaccionar? Los fosfatos, ¿no? Cuándo es monofosfato, cuándo es difosfato, cuándo es trifosfato. Y las bases, ¿no? Separar bases púricas, bases pirimídicas. Y a partir de ahí ya yo podré, ¿no? Diferenciar, saber un poco más analíticamente cómo es que se une la adenina, por ejemplo, con la timina o con el uracilo, ¿no? Acá yo veo puentes, ¿no? Puentes de hidrógeno, ¿no? Atracciones, fuerzas intermoleculares, que me van a generar justamente esa unión y esa estructura de alfa hélice,
¿no? Entonces yo voy a ver que la guanina se une a la citosina y la adenina se va a unir a la timina en el ADN, ¿no? Y tener una idea, ¿no? De que la ribosa, como es azúcar, se va hacia afuera y hacia adentro quedan prácticamente lo que vendría a ser los enlaces peptídicos, ¿no? Que está formado por CONH, ¿no? Y los puentes de hidrógeno. Entonces yo voy a ver mejor cómo es el emparejamiento de bases, porque obviamente yo sé, pues, ¿no? Que la guanina va con la citosina, la adenina con la timina o con el uracilo, ¿ya? Pero internamente, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, como estudiante universitario, como profesional, yo tengo que tener esta idea, quizás no con la exactitud, ¿no? Tan específica, pero por lo menos lo básico, ¿no? Lo básico, cómo es una base púrica, cómo es una base pirimídica, cómo está unido el orden, ¿no? La secuencia, porque yo voy a poder explicar a través de esta estructura sencilla, entre comillas, cómo es que se dan las reacciones bioquímicas, a través de lo que vendría a ser el emparejamiento de bases, ¿no? Entonces podré entender, tener una idea más clara en el momento que me lo explique la profesora de bioquímica o el profesor de bioquímica. Entonces yo voy a tener los desoxirribonucleótidos, ¿sí? Acá sí son nucleótidos, ¿no? En este caso monofosfato, ¿sí? De la adenina y de la guanina, ¿no? De la citosina, de la timina, ¿sí? Adenina, guanina, citidina, uridina, ¿no? Y a partir de ahí, ya con la idea clara de lo que es interno, ahora yo ya puedo saber, entender esto que está acá, fosfato, azúcar, base, y así, así, ¿ya? Teniendo en consideración los extremos 5 y el extremo 3. ¿Pero a qué se refiere extremo 5 y extremo 3? Al número de carbono, ¿no? Al número del carbono. Entonces yo ahí podré tener una idea más clara. ¿Y será necesario? ¿Será importante? Por supuesto que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de ello usted, ¿no? Va a poder tener una idea más grande y va a tener una herramienta más para poder dilucidar algunas otras cosas, ¿no? Y quién sabe, por ahí usted, ¿no? Pueda descubrir algo, algún detalle que hay justamente con la ayuda de este curso y con la ayuda de otros cursos, ¿sí? La secuencia, ¿sí? En el ADN, en el ARN, ¿no? Entonces, pero ya aquí, ya usted sabe de dónde sale, y en química orgánica se llega hasta acá. Después, cuando lleve los demás cursos, lo que ya tiene lo va a aplicar. Es por eso la insistencia en la parte de reacciones químicas, para que usted desarrolle, ¿no? Esa competencia, para que más adelante pueda explicar y quién sabe, crear algo nuevo. No sabemos, ¿no? Entre ustedes a lo mejor hay por ahí, ¿no? Un Einstein, ¿no? Entonces acá yo voy a ver los extremos, extremo 5, extremo 3, ¿no? Y cómo se van a ir uniendo, ¿no? Junto con el fosfato, junto con el azúcar, o perdón, con la base, ¿sí? Y poder explicar toda esta, digamos, esta variedad, ¿no? Entonces aquí fíjese cómo de lo que hemos partido a lo que estamos viendo ahora. Ahora solamente vemos letras, ya no vemos fórmulas, ¿no? Y algunos detalles como por ejemplo la longitud que hay, ¿no? Entre una cresta y la otra, ¿no? Que son 34 Armstrong, una unidad muy pequeña, muy pequeña, ¿sí? ¿Cómo es que yo me voy a explicar, ¿no? Más adelante, cómo es que esto se va a replicar? ¿Por qué el ADN se replica? ¿Por qué no es igual?
¿Por qué el ADN de mi hermano no es igual que el mío? ¿No? Pero hay dos líneas, una que es constante y la otra, ¿no? Que puede variar. Obviamente que en algún momento una de ellas, ¿cuál será la constante? No sabemos. Entonces ahí es donde se ve lo que vendría a ser el análisis de ADN, si es compatible o no es compatible. Entonces, para que vean ustedes cómo es la química de Noble, ¿no? No engaña, no es tramposa, como algunas pueden pensar. ¿Sí? Y como siempre, a nuestro amigo Albert Einstein, un gran científico, ¿no? Entonces, esto no quiere decir, ¿no?, que vamos a jugar, no quiere decir, ¿no?, la realidad que hay en la vida. Tenemos que aprender bien cómo son las cosas para poder hacerlo, ¿no? Pero siempre trate de hacerlo mejor que nadie. ¿No? De acá tenemos algunos anexos, ¿sí? Algunos, fíjense, estos ejercicios no quiere decir que me los van a presentar. Quiere decir que usted lo va a practicar, porque a lo mejor le va a venir en el examen, ¿no? Y eso va a aumentar sus conocimientos y más que nada sus competencias, ¿no? Algunos, ¿no?, algunos anexos que me van a dar un alcance más, ¿no? Y que en algún momento lo hemos mencionado en la clase, pero cuando estemos más tranquilos y podamos repasar, ¿no?, vamos a poder revisarlos. Y si usted considera, puede ahondar un poco más los conocimientos, ¿no?, algunas diferencias, ¿sí? Unas diferencias que me van a dar una idea, ¿no?, un poco más clara y que me van a poder servir de base para lo demás, para lo que me viene o a lo que le viene a ustedes. El AMP, por ejemplo, ¿sí? Sí, el AMP, sustancia muy importante, ¿no?, y que forma parte, ¿no?, forma parte de las sustancias biológicas, ¿no? Es una biomolécula muy, muy importante. AMP, el NAT, ¿no?, que es el dinucleótido de nicotinamida adenina, ¿no? Es una sustancia muy importante en la parte enzimática, en las reacciones, ¿no? Y obviamente si es enzimático está relacionado con la vida, ¿no? El ATP ni qué decir, ¿no? Necesitamos ATP. Y es por eso que tenemos que comer glucosa. Pero, obviamente, ¿cuál es lo malo? Fíjense, hay personas que, como dicen, se dan unos atracones y se echan a dormir. Eso no es bueno. Quizás reposar unos 20 minutos, media hora, quizás. Pero se echan a dormir y del almuerzo se quedan dormidos y a la hora que se levantan toca la cena. Y otra vez comen y nuevamente, eso es malo. Y yo diría que hasta cierto punto es tóxico, ¿no? Porque vamos a comenzar a formar grasita y eso no va a hacer daño, ¿no? Porque van a ver más adelante, ¿no?, de que cuando los carbohidratos no son, digamos, aprovechados, consumidos, se almacenan. Los tenemos como energía almacenada, sí, pero eso es lo que nos provoca, pues no nos produce ese engrosamiento que a algunas personas no les gusta, ¿no? ¿Sí? Luego tenemos el ATP, el AMP, ¿no? También hay ADP, obviamente, que es el proceso o uno de los productos que se producen en el metabolismo, valga la redundancia, ¿no? Las coenzimas, NAD, NADP, FADH, NADH, que más adelante ustedes van a ver que hay NAD oxidado, NAD reducido, NADP oxidado, NADP reducido, ¿no? Esto va a venir en bioquímica,
pero ya no van a haber muchas fórmulas, ¿no? Entonces aquí la idea es que usted, ¿no?, tenga esa base para que pueda saber mejor qué es lo que está pasando adentro, ¿no? Y para ver, ¿no?, algunas cosas que algunos no ven, ¿no? Porque llegan a bioquímica, aprueban bioquímica, ¿no? Porque no es nada del otro mundo tampoco, ¿no? Ni química orgánica tampoco, solo es cuestión de aplicarse. Pero no es para porretear, sino es, digamos, razonar. Y bueno, creo que esta es la última diapositiva. Vamos entonces acá. Vamos a pasar lista. No sé si tienen alguna otra pregunta hasta acá. Yo tengo una pregunta, profesor. Dime. He visto de que se puede formar enlace glucosídico alfa 1,6 o 1,4 con alfa glucosa, o sea, dos iguales, pero también de que alfa y beta glucosa. Siempre va a ser el caso, o sea, va a haber algún caso en donde no se puedan formar monosacáridos, no se pueden formar enlace glucosídico a partir de monosacáridos diferentes, o siempre se puede formar en todos los casos. No, obviamente en la naturaleza, ¿no? En la naturaleza hay una gran cantidad de carbohidratos. Ahora, los que hemos estudiado hasta ahora, o los que hemos visto, son, digamos, los más comunes, ¿no? Los que son parte de lo que vendría a ser, pues, no, el consumo humano. Pero existen una gran variedad, ¿no? Eso sí, ni hablar de que existen, ¿no? Incluso, es una parte muy importante y muy interesante también, ¿no? Como les mencioné, existen en las algas una variedad increíble, ¿no? Una variedad increíble de lo que es los carbohidratos, y que se están utilizando bastante, fíjese, se está utilizando bastante en esto de los herbolarios y lo que llaman medicina alternativa, ¿no? Entonces, en ese caso, definitivamente, algunas personas se dejan influenciar porque desconocen, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, le pueden hablar de algún carbohidrato, ¿no? Le pueden decir, por ejemplo, no sé, se me ocurre talosa. Entonces la gente dice talosa, ¿no? Debe ser buena, ¿ve? Porque nunca la he escuchado, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Eso se llama el efecto sugestión, ¿no? Entonces la gente se sugestiona con eso y creen que es algo bueno. Pero bueno, yo personalmente prefiero a veces simplemente no opinar, pues, porque en realidad es, ¿no? Digamos, no sé, se me ocurre de pronto, es contraproducente o cuál será el término, pero existe una gran variedad. O sea, todos los carbohidratos que hemos visto, los monosacáridos, se pueden unir, ¿no? Se pueden unir y pueden también generarme ese inconveniente. Y por desconocimiento, pues yo puedo caer, ¿no? Digamos, si es el término. Pero sí hay una gran variedad y se pueden unir. Ahora, esos ya son estudios, digamos, un poco más específicos, más pormenorizados, ¿no? A ver, Cachique. Camones. Presente, profesor.
Cariapasa, Presente. Cruzado, Presente, profesor. Damián, Presente. Durán. Presente, profesor. Ya, no Presente. moleste. Fernández, Presente, profesor. Hurtado, Presente, profesor. Julca, Presente, profesor. Larrea, Macetas, Manco, Profesor, disculpe, Gerson me dijo que sí había entrado, sí lo vi en la reunión, pero se le fue el internet en su casa. ¿a dónde se le fue? ¿Y Larrea no le dijo nada? Está en Lima ahorita. No, ella no. Pero Gerson sí me dijo que se le fue el internet porque no se encuentra en Lima. Ya, Manco, Presente, profesor. Murguía, Presente, profesor. Oré, Peralta, Presente, profesor. Peso, Presente, profesor. Rojas, Presente, profesor. Suzuki, Presente, profesor. Daca, Presente, profesor. Torres, Zárate. Presente. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, la parte práctica, ¿no? La parte práctica ya la vamos a desarrollar. Una parte práctica la vamos a desarrollar posteriormente, ¿no? La verdad que este es uno de los ciclos en donde han habido mayor cantidad de inconvenientes, ¿no? Entonces vamos a tratar de superarlo posteriormente y ya pues por hoy día nos vamos a quedar ahí. Aprovechen su tiempo, sin intención de molestar ni de incomodarlos, pero aprovechen su tiempo y repasen y practiquen, ¿no? El día a día, dígame, Cruzado. Profesor, hay un comentario en el chat de Daniela Torres que dice que está en la reunión, pero su micrófono no funciona. Daniela Torres, pero acá no la veo. Daniela. Sí, está en la reunión. Bueno, envió ese mensaje, profesor, por el chat. A ver, déjame ver, ¿eh? Ya, ¿qué pasó con ella? ¿Qué es lo que Cuando se estaba llamando lista, su micrófono no funciona. Bueno, no funciona su micrófono. Ahorita está con el micrófono encendido. Justo cuando yo lo estaba llamando. A ver, vamos. Según el principio, ¿cómo se llama ese principio? Ya, sí. Confiabilidad, ¿no? Vamos a, ya, muy bien, ya le puse la asistencia. Muy bien. Ya le puse la asistencia, entonces, bueno, que esté tranquila, pero de todas maneras, ya en la próxima clase ya estaremos conversando nuevamente. Esperemos que no haya otra PEC, porque en realidad nos perjudica mucho. Bueno, a ustedes los perjudica, a mí me trauma y me desmoraliza, ¿no? No poder explicarles en la práctica la teoría que hacemos. De todas maneras, vamos a hacer todo lo posible para que la próxima semana podamos avanzar, ¿no? Nada más que tenemos un buen número de horas, podemos hacer las dos prácticas, ¿no? Y fíjense en qué semana estamos, ya falta poco, vayan avanzando sus trabajos, ¿no? Aprovechen estos días,
¿no? Que van a tener un poquito más de tiempo y estaremos conversando nuevamente. Dígame. El profesor quería saber si me tomó la asistencia. No sé si mi micro funcionó o no. Sí. No, estaba muy bajo, pero sí le puse la asistencia, no se preocupe. De todas maneras, creo que tienen que hacer una lista de asistencia en físico para entregárselo a la señorita secretaria, ¿no? Pero bueno, ya por lo pronto acá, con las listas que tengo, porque recién se ha habilitado ese comando, ¿ya? Entonces, muy bien, cuídense mucho, aprovechen su tiempo y nos vemos la próxima semana, que tengan una buena semana, ¿no? Y tengan Gracias, cuidado al salir profesor. porque la cosa está grave. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Muchas gracias.